Nos encontramos en Sovida Medicina Veterinaria y en COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Un saludo para el doctor Julio Morales, que está en este momento por estas tierras y también fundador de COES. Un saludo para Juan Pablo Gómez Corso, aquí en el barrio Palermo, también fundador de COES. Nos encontramos con dos pacientes. La perrita que ustedes ven saliendo ahí se llama Kira, paciente de aproximadamente ¿cuántos años? 5 años y medio. 5 años y medio. Y Kira Que tiene por ahí 13 meses. 13 mesecitos. Kira es brasilera, o como se dice, Sí. carioca, bueno, ese es como un gentilicio, ¿no? Bueno, a ver, pues Kira, que es la perrita que está acá al frente, pues siempre, pues ha sido casi siempre Sentada. paciente de acá del consultorio. Ahí podemos ver a Lolita, que ella pues es la perrita, mi compañerita, ¿no? Mi hija. Quería hablarles sobre un caso clínico de Kira y de Luna. Ellos aproximadamente hace 8 días, ambas, junto con don Gustavo, llegaron al país, provenientes de Brasil, Sao Paulo, ¿cierto? Sí. Bueno, vienen con una tos. Después, más o menos por esos mismos días comenzaron con una tos. Llegan al consultorio, Kira mucho más congestionada, una tos, y Luna pues un poquito menos comprometida, pero sí a la auscultación. Sí, claro, pero a la auscultación pues sí presentaba estertores y estridores en burbuja, como si tuviese líquido dentro de los pulmones. Se le recomendó a la dueña de Luna pues de que era necesario unos exámenes. Pues ella hasta el momento pues ha estado decidiendo, ¿no? Se les mandó una droguita, se inició, como aún no se han hecho los exámenes se hacen apenas mañana a las 9 de la mañana, porque hoy el laboratorio tuvo dificultad para venir. Entonces pues estamos a la espera de realizar los exámenes el día de mañana. Los pacientes llevan más o menos unas 48, unas 54 horas de tratamiento. Cuéntenos qué les encontró en el examen de orina. Sí, el día de ayer noté a Kira, que es esta belleza que nos está mirando. Sí, noté a Kira haciendo como cuando un paciente está haciendo un síndrome de Loeffler. Entonces ella, cuando los parásitos entran, vienen del intestino, y el intestino pasan al hígado, en el hígado hacen hepatitis verminosas, del hígado se vienen a la arteria porta, cogen la cava posterior y llegan al corazón, a la aurícula derecha, pero antes del corazón, llegan a la aurícula derecha y del corazón pasan a los pulmones, y allí crean muchas veces neumonías verminosas por parásitos o neumonías parasitarias. Del pulmón sale por los bronquiolos, por los bronquios, la tráquea, y sale a la laringe, y cuando el parásito sale a la laringe inmediatamente produce una sensación de que se está tragando algo. Entonces sí, como de ahogo. Entonces el paciente lo que hace es ¿sí? ¿Por qué? Porque siente el parásito ahí en la laringe, y el parásito no va a ser tan bobo de salir a través de la boca. Él vuelve y busca otra vez vía esófago. Entonces se mantienen haciendo un ciclo y se llama ciclo de Loeffler. Yo le había preguntado a Tatiana, sí, a la hija de un Gustavo, el día anterior, si estaban desparasitados. Me dijo que sí, que antes de venirse del Brasil ellos fueron purgados con antelación. A veces don Gustavo, también muchas veces el producto, el laboratorio influye mucho
en que un paciente quede bien vermifugado o no, porque ese hecho pues entonces no tendría razón de ser de que hay purgantes que consigue usted tableticas de 1.000 pesos, de 500, como usted consigue un total, un drontal, como usted consigue otro tipo de vermífugos costosísimos, ¿sí? Eso es verdad. Entonces muchas veces el principio activo es mucho mejor, el producto es mucho mejor, y entonces volvemos a lo mismo. A veces la gente piensa que es que ese médico le está mandando cosas muy caras, que le está cobrando de más, que es más costoso, ¿no? Y todo influye. Entonces ellas, pues viendo eso, la decisión que nosotros tomamos ayer fue purgarlas, ¿sí? La verdad que hoy amanecieron mucho mejor, pues yo ya no la siento tan congestionada. Siguen congestionada un poquito, sobre todo Luna, Sí, que es la claro. perrita que está ahí al lado con don Gustavo, pero, pero pues la realidad es que no se sienten tan congestionadas, ¿no? Entonces ya hoy en día, ya hoy por ejemplo los estertores en burbuja y estridores, esos ruidos respiratorios, sonidos respiratorios y esa congestión por acumulación de líquido en Kira, por ejemplo, ya hoy la verdad que no la sentí. Veo ausculté unos pulmones, Luna. sí, a Luna, ausculté unos pulmones mucho más limpios, ¿no? Pues ellos están siendo tratados desde el primer día. A este momento llevamos 2 días y cuarto más o menos, en unas 54 horas, pues están siendo tratados con antibiótico y los estamos tratando con corticoide, con dexametasona, amoxicilina más dexametasona. ¿Por qué? Porque colocarles un analgésico antiinflamatorio, más con el antecedente de Kira, de que tenía una sensibilidad a la palpación renal, estaba haciendo un abdomen agudo, pues no es conveniente colocarle un AINES, un analgésico antiinflamatorio, un esteroide. ¿Por qué? Porque esto me le puede causar una discrasia sanguínea y me le puede crear un sangrado renal. Entonces es mejor no arriesgarnos y más bien manejar el dolor o la inflamación, más bien controlar dolor a través de la inflamación, a través de un corticoide. Ellos vienen mucho mejor, igual pues los estamos broncodilatando y todo eso. Los tenemos con un broncosecretolítico, con una nabronexina con guachicolate de glicerilo. Entonces pues sí han respondido mucho mejor. Pero ante la sospecha del problema renal en una pues de Kira, pues Kira aquí la podemos ver, pues sí era mejor tomarle unos exámenes también a ella. Cuando nosotros hicimos el análisis de Kira, que era la que estaba más comprometida de las dos, que eso fue hace 2 días y unas horas. Ayer se le hizo el laboratorio, ¿no es cierto? Sí, entonces cuando le hicimos esos exámenes, pues sí, de ambas, la presión arterial estaba elevada y tenían una presión de pulso por encima de 30 milímetros de mercurio, lo que nos indicaba de que el gasto cardíaco estaba aumentado. ¿Y por qué estaba el gasto cardíaco aumentado? Porque había una especie de choque vasodilatado. ¿Qué quiere decir con esto? De que las resistencias vasculares sistémicas estaban bajas. Entonces hay un proceso de vasodilatación, entonces se aumenta el gasto cardíaco para compensar ese problema, y generalmente esos gastos cardíacos elevados se deben por una presión de pulso elevada mayor a 30 milímetros de mercurio, se deben sobre todo a pacientes que están haciendo choques de tipo distributivo. Entre ellos el más común en las mascotas y en nosotros los humanos es el shock séptico, o sea, producido por una infección. Porque también se puede dar por un problema metabólico, también se puede dar por un problema tóxico, por una intoxicación, por una alergia o de tipo neurológico también. Entonces, porque ya cuando el índice, la presión de pulso está por debajo de 30 milímetros de mercurio, que debe ser lo normal, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, pues ya la presión de pulso está baja porque las resistencias vasculares sistémicas están elevadas por un mecanismo de vasopresión. Entonces ahí ya deberíamos de pensar en una hemorragia, en un shock oligoémico, oligoúrico, hipovolémico, hemorrágico. Y pues no es el caso. Una compensación a nivel cardíaco respiratoria producida por un shock de tipo cardiogénico, de pronto una tamponada cardíaca por
debido de pronto a una endocarditis, a un problema a nivel del endocardio provocado porque no se le lavan los dientes a la mascota muchas veces, una de las causas, o un shock de tipo obstructivo, donde se podía pensar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, una tromboembolia pulmonar, un síndrome de este respiratorio agudo o muchas otras cosas. Pues no era el caso. Se pensó por la presión de pulso elevada. Si pensamos en que el gasto cardíaco estaba elevado, resistencias vasculares sistémicas disminuidas por un shock de tipo vasodilatado, se pensó en un shock de tipo séptico. Entonces el tratamiento a seguir, miren lo que logra uno tomando presión arterial. Cuando no se toma presión arterial no se puede llegar a este tipo de interpretaciones, más en la consulta. Y pues hemos estado tratando un problema producido por una infección, un shock de tipo séptico, pero van bien. El índice de choque debe estar entre 0.5 y 0.7, lo tenían aproximadamente en 0.84, casi que ambas, pero el índice de choque modificado, que es la frecuencia cardíaca debido a la presión arterial media, tenían una PAN de 84 aproximadamente. Sabemos que la presión arterial media es 2 veces la diastólica más la sistólica dividido 3, pues el índice de choque, e inclusive el índice de choque, que es la frecuencia cardíaca dividido la sistólica, y el índice de choque modificado, la frecuencia cardíaca dividido la presión arterial media, pues sí está un poco elevado, sí está como en 1.2 más o menos, entonces sí está un poco elevado. Le hemos venido tomando presión arterial a ambas, hemos estado haciendo un afinamiento de presión. Lo ideal sería hacer un holter de presión arterial, sería lo ideal, pero pues hasta allá todavía no hemos llegado. Entonces, pero sí se le está tomando la presión arterial a ambas, ha disminuido notablemente. Ayer a Kira le hicimos una refractometría, en la refractometría con una orina de 1 hora, porque no era una orina de 8 horas, ni de un día, ni nada de eso. Por eso las orinas, colega, hay que tratar. Si usted le trae una orina de 8, 10, 12 horas, la proteína se va a aumentar y usted va a poder ver de pronto resultados positivos que son falsos, porque la proteína está aumentada. Entonces, en las orinas hay que tratar de que sean más frescas, porque entre más se va dejando la orina en el cubículo en donde se recoge la orina, en el frasco estéril, pues la orina va aumentando y entonces vamos a ver resultados de orina elevados que no son. No, aquí teníamos una orina de 1 hora y siempre la orina va a estar aumentando, siempre la proteína va a estar aumentando en la orina mientras se toma el examen, después de que orina, ¿no? Y se recoge la muestra. Entonces son resultados positivos que son falsos. Entonces hay que tener en cuenta esto. La proteína en 10.2 de proteína, gramos por cada 100 ml o miligramos por ml por decilitro. Entonces ya ahí esa proteína tan elevada no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque generalmente nos está indicando un problema a nivel de la corteza y de la médula renal, sobre todo a nivel de corteza, porque ahí es donde están las nefronas y por ahí es por donde se comienza a filtrar la proteína. Es lo primero que comienza a filtrarse en el paciente renal, la proteína. O sea, cuando un paciente renal, cuando uno encuentra un paciente con problemas renales, lo primero que comienza a filtrar es la proteína. Sí, si mandamos a un paciente una SMA, una dimetilarginina simétrica, es cierto que con la dimetilarginina simétrica es un predictor temprano en gatos hasta de 48 meses. Podemos hacer una predicción temprana de que ese gato va a sufrir una enfermedad renal, y en perros una SMA por encima de 14, que es lo normal, de 14 y 19.9, sospechoso de enfermedad renal, y por encima de 20 miligramos por decilitro, pues se nos está indicando que realmente si ese paciente es un enfermo renal y que va a ser renal en perros en 27 meses. Pero cuando ya la proteína está muy elevada, como en un caso de esto, y más en una orina de 1 hora, pues es de sospecharse que de pronto viene una enfermedad renal o ya está un poco avanzada. Entonces hay que ayudarle al paciente. La densidad urinaria estaba en 1052, pues una densidad urinaria
elevada, ¿no? ¿Por qué? Por el estado de hidratación. De pronto es un paciente que está bien hidratado. Yo le tengo más miedo a la densidad urinaria en perros es de 1010 a 1030. En gatos 1020, en gatos hasta 1060 va. 1030, 1060 aproximadamente, 1020. Pero en perros sí una densidad urinaria tan alta pues no es preocupante. Me aterra más ver una densidad urinaria bajita o una osmolaridad bien bajita por debajo de 1010, 1005, que así ya hay una enfermedad renal pues como tal. Ya hoy en día no hablamos de enfermedad renal crónica, no, hablamos de enfermedad renal, no. Cuando nosotros encontramos un paciente en donde la proteína, don Gustavo, está elevada y solamente la proteína está elevada entre los parámetros renales, que ya lo voy a decir cuáles son, cuando solamente la proteína está elevada, el tratamiento es concentrado renal. O sea, ayudarle al riñón bajando el sodio, bajando el fósforo, con productos que me quelen el fósforo y no me lo dejen pasar a nivel intestinal, sino que lo atrapen y lo saquen y no me llegue tanto fósforo y sodio, y con concentrados que sean bajos en sodio y fósforo, que tengan 1.2 de sodio y 1.2 de fósforo. Hay concentrados que sin ser medicados, sin ser renales, trabajan con un porcentaje de sodio y de fósforo bajito, como el que yo le dije ayer, ¿sí? Entonces, sin ser renales, hay concentrados que tienen un sodio y un fósforo muy bajo. También hay que mirar la marca y quién le está hablando a uno de estas cosas, porque a veces el papel puede con todo. Entonces, por eso siempre el médico veterinario que les informe de todo, ¿no? Cuando la densidad urinaria está alterada, pues ya ahí nos está indicando una enfermedad de tipo tubular, alguna tubulopatía a nivel de túbulos contorneados, llega a nivel de las asas de Henle y todo eso, ya para salir la orina a través del riñón y ser eliminada, ¿sí? Pero realmente no, la densidad urinaria no es tan preocupante, pero sí me preocupa mucho la proteína. Cuando tenemos un paciente con la presión arterial elevada, como es el caso de ella, y que Ida también la tenía elevada, cuando teníamos un caso de la presión arterial elevada y la proteína elevada, es un paciente de tratamiento renal, no solamente concentrado renal medicado, sino tratamiento renal. Hay que hacer renoprotección o nefroprotección para proteger el riñón. Eso es lo que se hace generalmente en el paciente renal. ¿Qué se evalúa en un paciente renal? En un paciente renal se evalúa la presión arterial, se evalúa cómo está la albúmina, se evalúa cómo está el ratio, la relación proteína-creatinina, o que eso se hace en orina, o cómo está esa relación proteína-creatinina a través de una microalbuminuria. O sea, en la proteína se toma albúmina más no globulina, se toma albúmina, y se evalúa un cuarto factor que es creatinina y SDMA. Eso es lo que se evalúa en el paciente renal. Cuando los 4 parámetros o los 5 parámetros están afectados, cuando el ratio proteína-creatinina está, lo normal es hasta 0.2 miligramos por decilitro, hasta 0.4 en perros, hasta 0.5 en gatos, es sospechoso y hay para arriba confirmativa que tiene enfermedad renal. Cuando los 5 parámetros o los 4 parámetros, porque generalmente la creatinina y la SMA, que es la dimetilarginina simétrica, que es un metabolito de las proteínas, están alterados, y cuando los 5 están alterados, ese paciente no le dura más de 2 a 6 meses, por más que le haga, máximo 8 meses. Es un paciente ya renal muy comprometido. Pero cuando encontramos que algunos parámetros están dentro de los límites normales, pues podemos hacer mucho por el paciente. Siempre desde el cuidado crítico hay que hacer mucho por el paciente. El cuidado crítico es eso, el cuidado crítico es una especialidad de la medicina para luchar por el paciente complicado, el paciente crónico, el paciente terminal, el paciente de un cuidado paliativo, y no es fallecer y hacerla todo por el paciente. Todo depende del dueño del paciente. Si el dueño del paciente tiene mango, guita, vento, plata, dinero y lo puede hacer, pues hay muchas cosas para hacer por el paciente. Todo tiene sus costos, claro. Y eso no quiere decir que el médico veterinario sea costoso, sea carero, no. El médico veterinario, un buen médico veterinario le habla a usted de qué soluciones tiene la mascota, y la parte económica pues le toca al dueño de la mascota, ¿cierto? Eso es verdad. Eso, pero entonces es eso, sí. Yo le decía a don Gustavo que a veces mucha gente, por ejemplo, piensa
que este médico veterinario es muy costoso y todo eso. Y él se dio cuenta de cómo se realiza una consulta acá en la clínica, ¿sí? Y pues una consulta en donde se hace con equipos, con cosas, el conocimiento médico, y ese conocimiento médico, Eso es más importante. y ese conocimiento médico está apoyado en estudios, en estudios en otras universidades, en otras partes, en congresos, seminarios, nacional, internacional, en la lectura de las guías a nivel internacional. Lo último que dice la Asociación Mundial de Salud, la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios, la WASABA, por ejemplo. Entonces, todo esto hace que los costos se aumenten. Los equipos con que se realiza una consulta, los medios de diagnóstico. Si yo le mando a una mascota unos exámenes y esos exámenes cuestan 100, 200, 300, 400.000, hasta 100 euros o dólares, por ejemplo, pues esos costos los debe asumir es el dueño de la mascota, no es el médico. Entonces ahí es donde la gente muchas veces dice que tan costoso, ¿no? Cuando las cosas se hacen mejor que otras, pues los costos aumentan y el conocimiento médico y todo eso, claro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, don Gustavo. Lo otro que encontré, porque yo le hice, no solamente le hice una refractometría. Esa refractometría se la regalo. Lo que se le hizo ayer con las tirillas y todo eso se la regalo. Y ayer se le hicieron unas tirillas, un urianálisis con tirilla. Y en la tirilla la glucosa está muy elevada. Yo no sé si quiera tomar mucha agua, don Gustavo. Kira, pues más o menos. La glucosa, bueno, el paciente diabético se muere de sed en la fuente. Puede tener la fuente ahí y se muere de sed. Pero dentro del examen que le voy a mandar, el examen que le vamos a hacer mañana a las 9 de la mañana acá en el consultorio, y lo voy a realizar en el laboratorio Animal Lab. Ese examen, excelente laboratorio. Muy serios. Ese examen, don Gustavo, sí lo vamos a averiguar cómo está la glucosa. Dentro de los exámenes que le voy a mandar es glucosa, porque necesitamos ver si de pronto un exceso de azúcar nos está afectando el riñón, ¿sí? Siempre hay que mirar eso. Mire, cuando nosotros encontramos un paciente... ¿También pasan ellos? Sí, claro. Cuando nosotros encontramos un paciente con enfermedad renal, siempre debemos de comenzar a averiguar cuáles pueden ser las causas que me están afectando ese riñón. Mira, una leptospirosis, que es una bacteria, me puede estar afectando un riñón, me puede afectar el hígado. Los hemoparásitos. Los hemoparásitos son parásitos que nos los contagian a nosotros o a ellos, la garrapata, la pulga, el piojo. En otros países del mundo hay otro tipo de parásitos como son muy perjudiciales. Como la enfermedad de Lyme, la enfermedad de fiebre de montañas rocosas, por ejemplo, ¿sí? Todos estos, todo este tipo de enfermedades. ¿Qué fue lo que más afectó a José José el cantante? Enfermedad de Lyme, ¿sí? Enfermedad de fiebre de montañas rocosas que no hay acá en Colombia. Entonces, siempre buscar eso. Siempre que tengamos un paciente con compromisos renales, busquemos hemoparásitos. Un SNAX4, ¿qué hemoparásitos detecta? Ehrlichia, que es muy común en nuestro medio en zona tropical. Detecta anaplasma, que es muy común en nuestro medio. Detecta borrelia. Esa borrelia es prácticamente una ehrlichiosis, pero en equinos, pero también la hay en ellos. Detecta Dirofilaria mites, que es el gusano del corazón. Pero no hay solamente ese tipo de hemoparásitos, hay babesia y hay muchos parásitos que afectan sobre todo al ganado y a los equinos y todo eso, y es producido por garrapatas. Las garrapatas del ganado, hay dos tipos de garrapatas, que es el Boophilus microplus y el Amblyomma caichenense. La garrapata de los equinos es el Dermacentor nitens. La garrapata de los perros es el Tenocefalides canis. De la rata es el Xenophila cheopis, y así en cada una de las especies. Pero yo siempre he dicho, ellas no saben leer.
Ellas no saben que a ellas les gusta ser el caballo, la vaca, o el elefante, el tigre, el león, no. Ellas se les suben a donde esté el medio, donde esté el medio, donde esté el calor, donde esté el frío. La pulga, ¿dónde se sube? Donde hay frío, ¿sí? Entonces ellas se suben es ahí, y ellas después de que tengan su huésped y su medio de alimentación de chupar sangre, lo chupan de donde sea. Ya hoy en día se ve en zona fría garrapata. ¿Por qué? Porque y ya se han adaptado al clima frío, y ya la pulga se ha adaptado muy poco a la tierra caliente, pero también las ve uno, ¿sí? No sé cuál es el ciclo de vida de la pulga en un clima caliente, pero aquí sí sé que es de 1 a 3 meses, ¿sí? Es de 1 a 3 meses. Y una pulga coloca aproximadamente una pulga coloca entre 20 a 50 huevos diarios durante su ciclo de vida, que es de 1 a 3 meses. Entonces cuente cuántos huevos coloca una pulga en su periodo de vida, ¿sí? Quizás el periodo de vida en tierra caliente de una pulga disminuya, pero porque ellas son más de acá, pero la garrapata sí se ha adaptado mucho al clima caliente, al clima frío, y más que aquí en Manizales tiene todos los climas. Aquí la cabecera municipal pues generalmente se ha caracterizado por ser fría. Ahora los calores pues nos tienen impresionantes. Usted que acaba de venir de Sao Paulo, pues me imagino que estamos sintiendo un calor muy parecido a ellos, sí, ¿cierto? Eso. Entonces, pero aquí tenemos a 15 a 20 minutos ya hay calor. Usted comienza a bajar y aquí ya en la linda y quiebra de Oro ya estamos en calor, la cabaña y todo eso, y estamos a media hora. Entonces es eso. Siempre que tengamos un paciente con problemas renales, busquemos hemoparásitos. Siempre que tengamos un paciente con hemoparásitos detectado a través de una prueba de SNADX4 y por sospecha con el plaquetograma, porque las plaquetas están disminuidas, hay una trombocitopenia, la hemoglobina, el hematocrito están caídos, o sea, hay una anemia que está afectando la coloración de los glóbulos rojos, ¿sí? Y está afectando el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces hay una anemia hipocrómica porque el color está caído, o sea, son los glóbulos rojos más pálidos, y microcítica porque el tamaño de los glóbulos está más pequeño. Siempre que veamos eso, siempre que veamos una alteración en las proteínas plasmáticas, en la albúmina, una albúmina caída, una globulina elevada por encima de los límites normales, de pronto leucocitos, una reacción porque los leucocitos reaccionan a la infección como tal, pues debemos de sospechar de hemoparásitos. Mire, generalmente uno ve los cuadros hemáticos en donde a uno le hablan de que el nivel de plaquetas normal va de 200 a 600 más o menos, depende de la especie, ¿no? Hablemos por ejemplo en perros y gatos, ¿sí? Entonces va más o menos hasta ahí, perros más o menos hasta 500, las plaquetas de 200. Yo he visto pacientes por debajo, cuando llevo un paciente por debajo de 300, yo no me ciño en 200. Cuando llevo un paciente en 220 punta, 290 punta, 270, yo mando SNADX4, y más cuando la creatinina del riñón está alterada. Pero he visto pacientes con creatininas de 321 haciendo erlichosis, haciendo hemoparásitos. No es lo normal. Por eso la medicina 1 más 1 no es 2. La medicina no es exacta como una ciencia, como una matemática, como una física, ¿sí? Alguien hablaba del arte de la medicina. Pero entonces siempre hay que hacer esto, y yo le recomiendo, como ellos dos por sospecha, como ellos dos vienen de la misma zona que es de Sao Paulo, yo le recomiendo que se le hagan exámenes a ella también. A veces uno como dueño de paciente dice, no, yo tengo mi médico en el Brasil y yo me regreso en 1, 2 o 3 semanas. Sí. Pero a veces no da tiempo. Y es mejor iniciar un tratamiento a tiempo que dejar esperar unos días. No sé si usted conoció el caso del perrito Manchas, que lo cogió Ezequiel Ginoni en las calles de Quito, el argentino. El papá de él vivía en Quito, en Ecuador, y alcanzó a bajar hasta Tierra de Fuego, hasta Ushuaia. Se demoró 5 años en bajar. Consiguió toda la plata que quiso porque se volvió youtuber viajando con Manchas en su bicicleta, y lo llevaba atrás en una canastilla, y ya Manchas andaba con él y hacía programas a diario. Estando en Ushuaia en pandemia en el 2020, hizo los 100,000 seguidores en YouTube.
Y de ahí hubo quien lo patrocinó y le cambió ese tiesto de bicicleta que tenía él. Sí, se lo cambió y lo patrocinó creo que unos alemanes y lo llevaron en diciembre, llegaron en diciembre 22 a Barcelona, España, para él seguir el tour por Europa en bicicleta. El 9 de enero, Manchas comenzó a orinar sangre. Los llevó, estaban ya en Francia, habían pasado a Francia. Comenzó a orinar sangre y allá en Francia, como ellos no manejan enfermedades tropicales, no sé si era que no tenían una oxitetraciclina o la dicloxacilina, pero no había la droga. No había la droga para comenzar el tratamiento a Manchas. A mí me tocó ver a Manchas a través de la televisión cuando él fue y lo visitó al hospital, el perrito ya decaído, vuelto a una nada. Ya no le paraba bolas a eso. El paciente que se va a morir no se muere porque no come. El paciente que se va a morir no come porque se está muriendo. Manchas ya no tenía ganas absolutamente de nada. Al otro día fue a visitarlo, Manchas había fallecido. Yo le escribí a Ezequiel y yo le dije, usted tuvo mucha culpa en parte en eso, Ezequiel, porque usted ganaba mucho vento, mucho dinero a través de las redes sociales de su canal en YouTube que se llamaba Ezequiel Ginone y Manchas. Ajá. Ezequiel Ginone, Ezequiel con Z, Ginone y Manchas. Lo invito para que lo vea si quiere. A mí, yo no volví a ver el canal porque para mí el canal lo hacía Manchas. Y yo le dije, y usted, no sé si fue desidia de los médicos en Argentina o qué, pero debieron haberle hecho un examen de hemoparásitos. Mi recomendación para Kira es que se le hagan unos exámenes porque vienen de la misma zona, para Luna, perdón, porque vienen de la misma zona. Sí, vienen de la misma zona y podemos prevenir una enfermedad renal y hepática y un problema más grave si hacemos unos exámenes y créame que es una inversión, no es un gasto. Sí. No es un gasto y podemos ayudarle mucho al tratamiento. Ojalá que salga negativo y en ese negativo a ella le vamos a tomar Ehrlichia Anaplasma, porque yo le dije a usted que tomándole Dirofilaria mites, que acá no es muy común, y Borrelia pues sale mucho más costoso por el momento ese, que son los más comunes. Los exámenes de sangre duran 3 días en el laboratorio. Si necesitamos algún otro examen yo se lo voy a decir y le digo qué costo tiene según lo que veamos ahí. Esperemos que con esos podamos esclarecer un diagnóstico, ¿no? Eso. Por el momento, don Gustavo, yo le recomiendo que se les ayude con un concentrado renal. Yo veo que la perrita está consumiendo un concentrado, un Royal Canin para Pomerania, para Spitz japonés o Pomerania. La hija suya me dijo que era Spitz alemán. Conozco el Spitz japonés, pero yo puedo estar equivocado también, sí. La verdad que no he buscado. Eso. Les doy parte de tranquilidad frente a que están muy bien valorados. Se le está haciendo un seguimiento, un buen diagnóstico médico y todo eso. Entonces, y por eso los costos quizás se aumentan, claro, porque no se están haciendo las cosas así a la guapachanga como se dice, ¿cierto? Entonces, entonces eso. Pero inclusive yo le había hablado a ella porque creo que ella le cambió el concentrado porque el otro lo estaba haciendo vomitar, algo así, ¿cierto? No estaba como tan apetente el otro. Eso, lo que pasa es que hay concentrados, en ese caso mejor un hidrolizado, porque la mayor parte de los concentrados tienen un peso molecular dentro de los buenos de 27.000 a 34.000 kilodaltons. Es una medida de peso. Es una medida de peso en kilodaltons, ya no es en kilos, ni en gramos, ni en arroz, ni en quintales, ni nada, sino que es en kilodaltons. La mayor parte tienen una medida de peso, tiene un peso molecular la proteína entre 27 y 34.000, pero hay proteínas mucho más bajas, hay proteínas mucho más bajas, que de pesos moleculares de 3.500 kilodaltons, y el hidrolizado como tal, el mejor, más o menos 1.000 kilodaltons. Eso le ayuda mucho
Entonces, pero eso que en caso tal de seguir vomitando, porque muchos pacientes renales vomitan, pero hay que descubrir cuál es la causa. O sea, la mayor parte de las alergias en las mascotas hay que buscar. La primera causa debe ser de tipo alimentario. Se manda un concentrado hidrolizado por 2 meses y si la causa cesa, pues eso era lo que pasaba. Segundo, se debe pensar en causas de tipo bacteriano y tercero, causas de tipo inmune. A veces no podemos hacer laboratorio en pacientes. Si yo le decía a un paciente, decía, si usted no hace laboratorio y le manda tratamiento, ¿cómo se da cuenta que era lo que tenía el paciente? Y le dije, porque el tratamiento le quitó lo que tenía el paciente. O sea, cuando no tenemos exámenes, cuando no es lo ideal, pero cuando no tenemos exámenes, a veces podemos subrogar determinados tratamientos y miramos a ver cómo se comporta el paciente, y si el paciente mejora, pues quiere decir que el tratamiento era para lo que el médico estaba sospechando. Ajá. Lo ideal siempre es hacer los exámenes. ¿Don Gustavo tiene alguna pregunta? No, por ahora no, doctor, que todo va muy bien. Bueno, los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like, compartan con los colegas, con los amigos, apoyen al canal. Y este video de antemano le pedí el permiso a don Gustavo si lo podíamos subir al canal. Si él nos autoriza, nosotros lo subimos. Si no nos autoriza, no lo vamos a subir. Pero siempre que queden este tipo de videos, que queden para ustedes, porque es que lo que queda ahí lo que se hace ahí en la consulta, se hablan muchas cosas y termina el dueño de la mascota haciéndose para la casa sin saber muchas veces qué tenía la mascota. A mí en lo particular me gusta mucho explicar, por eso mis consultas son largas, porque yo no saco una mascota en 10, 15, 20 minutos, no soy capaz. Entonces me gusta mucho explicar al dueño de la mascota para que él se vaya para la casa y sepa realmente qué es lo que tiene la mascota y pueda sentarse a escuchar el video y vea pues que realmente cuál fue el trabajo que se hizo y qué es lo que necesita la mascota. Entonces, no siendo más, si no tiene alguna pregunta. No, solo esperar a ver ya los exámenes de laboratorio. Ah, bueno. Cómo sigue cuáles son los resultados que se van a dar. Bueno, hay veces encontramos pacientes, hay algo que se llama hipertensión por la bata blanca, por eso ya nosotros los médicos vestimos de colores y todo eso, para evitar de que ellos, las mascotas son muy inteligentes y cuando lo ven a uno vestido de médico, ellas no quieren ir al consultorio. Por eso a veces nosotros las embobamos un poquito colocándonos diferentes colores. Y nos pasa a nosotros, usted donde el médico y usted se estresa. Sobre todo cuando usted necesita de esos resultados obtener algo, por decir algo, un examen para conducir, muchas cosas, usted se estresa y seguro que le va a aparecer esa presión arterial elevada. ¿El primer examen de ella cómo se llama? Le vamos a hacer un perfil hepático, le vamos a hacer una creatinina, un ácido úrico, vamos a mirar iones, a ver cómo está el sodio, potasio, calcio, fósforo. Sí, claro, con una sola toma de sangre. Vamos a mirar el ratio proteína creatinina porque vamos a comenzar a buscar enfermedad renal. Vamos a mirar un triglicéridos, a pesar de que está delgada, pero hay pacientes delgados con triglicéridos elevados. Vamos a buscar colesterol, vamos a buscar transaminasas, vamos a valorar hígado a través de las transaminasas, a través de las bilirrubinas, vamos a valorar proteínas totales y albúmina, globulina, vamos a valorar glucosa, vamos a valorar colesterol, vamos a valorar fosfatasa alcalina para determinar de pronto algún daño, algún compromiso infeccioso a nivel de una colangiohepatitis, cualquiera de estas cosas, y sobre todo la fosfatasa alcalina 3 veces lo normal, mirar algún tipo de pancreatitis. Vamos a mirar también amilasa y todo eso. Es un examen muy completo y le recomiendo que nos traiga un poquito de popó, no necesita mucho, en un frasquito para popó de la farmacia, no necesita sino lo que coja con la uña nomás, del tamaño más o menos así de la uña, un poquito, y un poquito de orina. ¿De qué? Para Kira, que es a la que le vamos a hacer los exámenes.
Entonces le pido el favor que me traiga orina de nuevo mañana y me traiga materia fecal. Listo. Ambos en sus frasquitos respectivos. Yo compré otro frasquito. Eso. Y ya pues Tatiana pues ya decide si le hacemos exámenes a ella y pues estamos para servirles. Don Gustavo, muchas gracias. Usted muy amable, doctor. Muchas gracias por confiar en nuestros servicios y siempre para servirles. Bueno, hasta pronto, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Hasta un próximo quita, chao.